Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos al episodio número 18 de Gym Rats. Un episodio en el cual vamos a tocar un poco de la pérdida de grasa, pero vamos a enfocarlo respecto a el entrenamiento, sobre todo al ejercicio aeróbico, al ejercicio concurrente. Vamos a estar tocando todos esos temas. Y pues bueno, pues nada, como siempre aquí el buen Dani, el buen Fer, ¿cómo se encuentran, carnales? Gustosos del episodio ya número 18. Qué rápido se me han pasado. No me acuerdo, el primero fue aquí en este mismo recinto. O no, creo que fue desde antes. Bueno, Fue antes, fue güey. cuando estabas tú haciendo entrevistas a personas en aislado, Ángel, y luego ya empezamos con el podcast. Entonces, pues ya 18, qué rápido. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias que luego nos etiquetan en las historias. Siempre un gusto saber que les aporta, que les agrada el contenido. Así que bienvenidos sean. Igualmente, también yo cambié un poquito el spot. Dije, no, pues quiero ver que he logrado algo en la vida, esos trofeos de 10 pesos. Entonces, pues cambié el spot y aquí andamos. Hay tiendas de trofeos, luego me acuerdo que hay otras así como con medallas y la madre, entonces uno se puede ir ahí a surtir sus trofeos, los pones atrás. Yo me voy a Aquí, comprar, güey, porque yo no tengo ninguno. Yo voy a comprar unos ahí por ahí. Esos resultados, ahí están. Ahí guáchale. Ya desde el inicio empezando tensos, Entonces, pues bueno, Fer, como dijiste, te pasa la pelota, carnal. Empieza con la introducción respecto al tema. Ok, pues hoy vamos a hablar de el cardio, que si ya empiezo preparación, hago cardio, que si no estoy en preparación, no hago cardio, que mis 40 minutos en la mañana, mis 40 minutos en la noche, que si me subo a la bici, troto, lo hago rápido, que si en la bicicleta estática, que si no pierdo grasa, si no hago cardio, pues todos esos temas, todos esos mitos que pueden ser verdad o pueden ser mentira, pues los vamos a tocar en este episodio. Y quizás para dar entrada un poquito al tema, Dani, no sé, primero abordar desde la base, también Ángel, primero, ¿para qué nos interesaría en una etapa de pérdida de grasa utilizar el cardio? Creo que esa es la pregunta que nos podríamos hacer. La respuesta que quizás obtengamos en un gimnasio comercial cualquiera, a la vuelta de la esquina, pues es justamente para definir, ¿no? Porque es como dos herramientas claramente delimitadas. Vas a entrenar pesas, vas a levantar objetos pues, para ganar músculo y te vas a subir a la caminadora, la elíptica, la bicicleta, cualquier modalidad que quieras y gustes para perder grasa. Sumamente reduccionista y no pinta un panorama general ni correcto de lo que realmente buscaremos con cualquier tipo de entrenamiento. Y creo que desde ahí podemos partir separando lo que es entrenamiento de resistencia, en inglés endurance training, y el entrenamiento de fuerza, en inglés resistance training. Y aclaro eso porque en inglés hablar de resistance training pudiera confundirse a lo que en español conocemos como resistencia. O sea que resistencia pues básicamente sería el cardiovascular. Creo que en términos de adaptaciones es un buen punto de partida. Si nosotros vamos al gimnasio a levantar objetos pesados, ¿cuáles son las adaptaciones que tenemos en la mira? Siendo Gym Rats el nombre del podcast, la primera es obviamente la hipertrofia, adaptaciones morfológicas, pero no son exclusivas, también podemos hablar de adaptaciones neurales, que es lo que nos explica ese incremento rápido en la fuerza cuando comenzamos un programa, sin cambios morfológicos. ¿Cómo nos hacemos más fuertes sin hacernos más grandes? Pues eso se explica con adaptaciones neurológicas. Y en tanto a resistencia, ¿cuáles serían las adaptaciones que nos interesan de entrenar en esa modalidad? Hay muchas, quizás de las importantes que podemos recalcar de cara a la salud de una persona. Podemos hablar de la biogénesis mitocondrial, es decir, de la síntesis de nuevas mitocondrias. Y las mitocondrias son básicamente el organelo que se encarga de todo el metabolismo oxidativo. Si tenemos más cantidad de mitocondrias, pues vaya, somos más eficientes para oxidar sustratos, en tanto a los 3 macros y en tanto a también el lactato, que esa es una actualización importante en la fisiología contemporánea, es un intermediario entre lo aeróbico y lo anaeróbico. Pienso que verlo desde ahí es una mejor perspectiva a pensar en este es para músculo, esto es para quemar grasa, porque las cosas se pueden volver un poquito confusas cuando revisamos la literatura.
Hay estudios en donde personas que realizan entrenamiento de resistencia, andar en bicicleta, correr, ganan masa muscular. Y más curioso aún, ganan masa muscular o tienen hipertrofia miofibrilar en fibras tipo 2, que son fibras rápidas, son fibras con un metabolismo principalmente a cargo de fosfágenos, probablemente un poquito intermediarias si habláramos de las que se encuentran entre 1 y 2, entre los subtipos. Pero ¿cómo explicas que podemos ganar músculo entrenando resistencia? Porque se ha observado y es una de las adaptaciones que suceden en ciertas poblaciones. Esa introducción me gustaría como que dejarla al aire por ahora y poco a poco ir ahondando un poco sobre, ok, ¿para qué sí, para qué no el cardio? Y específicamente, como comentabas, Fer, en términos de pérdida de grasa, si realmente se volvería una herramienta eficiente, que valga la pena la inversión de tiempo y esfuerzo, y qué modalidad. Si el cardio, el LISS, el Low Intensity Steady State, si nos conviene más el HIIT, el High Intensity Interval Training, realmente hacia dónde apuntar cuando queremos usar esa herramienta para la pérdida de grasa. También aquí antes sí me gustaría como, pues un poquito de una manera más directa, se podría decir que el objetivo principal para nosotros como que querer hacer cardio, esa es una estrategia para aumentar el gasto energético diario. O sea, es como de una manera simplista lo que sería nuestro objetivo con introducir el cardio por medio del ejercicio aeróbico. Y para entender eso es primero de qué se compone el metabolismo, pues tenemos el gasto energético total, que se compone del metabolismo basal, de la termogénesis de los alimentos, del NEAT y del ejercicio. La termogénesis es la energía que utiliza nuestro cuerpo para hacer las funciones, para digerir esos alimentos, para asimilar nutrientes. El NEAT es todo lo que no está relacionado con el ejercicio pautado, todas las actividades diarias de ir a trabajar, limpiar la casa, salir a pasear a tu perro, todo eso. Y el ejercicio es lo que te pautan como haz 40 minutos de cardio en la caminadora, salte a correr 30 minutos, haz la bici 40 minutos. Entonces, ¿para qué nos interesa el cardio? Para aumentar el gasto energético diario. Si nosotros tenemos un gasto mayor y no movemos la ingesta, pues vamos a generar un déficit, o si ya estamos en un déficit calórico por medio de la ingesta de alimentos, pues hacer cardio va a aumentar ese gasto energético y vamos a seguir estando en un déficit. Al final es para lo que nos podría funcionar, o el objetivo de este. Y creo que podemos partir de ahí, de diversos frentes. Ok, si buscamos incrementar el gasto energético por el componente del ejercicio planificado, pues este mismo tiene que ser planificado, cosa que no siempre resulta así. La prescripción habitual en programas de entrenamiento de un culturista, o qué sé yo, es como que 30 minutos de cardio. Ok, ¿qué tipo? ¿A qué intensidad? ¿Hay una progresión en el mismo? ¿Hay una gestión de la fatiga del mismo? ¿Qué interferencia tiene con el entrenamiento prioritario que es la fuerza? No hay tal. ¿Realmente es planificado? Pues pensaría que no realmente, al menos por lo que se puede ver a simple vista. Otra cuestión importante es algo que se ha visto en algunos estudios, que es cómo algunas personas compensan la actividad que pudiera realizarse a partir del entrenamiento aeróbico el resto del día, con otro de los componentes que mencionabas, que es el NEAT, el Non-Exercise Activity Thermogenesis, para las personas que nos escuchen y no están familiarizados con la actividad que no es planificada. Se ha observado que personas que se someten a protocolos de entrenamiento aeróbico no terminan gastando la cantidad de kilocalorías que estaba previsto, porque resulta que se mueven menos durante el día. Es un fenómeno de compensación, en donde tú ves que, ok, si ya hice mi cardio, pues ya cumplí, ¿no? Entonces el resto del día puedo ser un poco más sedentario porque ya pagué mi cuota. Y eso, el efecto neto que tiene, ya metiendo números, es que se ha observado que incluso se puede 50%. Y esa información la estoy tomando de un estudio del 2021 de Brodsky y sus colaboradores, en donde justamente se observa esa reducción compensatoria, lo cual terminaría por hacer inútil los esfuerzos de pérdida de peso a partir del cardiovascular.
Entonces es un asunto un poco más complicado que simplemente pensar en cardio, pérdida de grasa, porque incluso si así lo quisiéramos, si así lo prescribimos, pues resulta que en algunos individuos hay un poco de compensación. ¿Cómo entonces gestionamos eso? ¿Cómo entonces tomamos eso en consideración? Esa creo es la siguiente pregunta a responder. Y definitivamente con estas bases que ya nos puso Fer y Dani, sobre todo pues teniendo en claro las diferencias en los tipos de entrenamiento y también teniendo en claro pues de dónde proviene el déficit. Considero que aquí es, respecto a la pregunta que proponías, Dani, es muy importante empezar a desmenuzar de dónde vamos a empezar el déficit, ¿no? De dónde lo vamos a comenzar. Eh, Teniendo en cuenta, digo, esto lo platico desde la perspectiva personal, considero que empezar con un déficit lo más poco brusco que se pueda, haciendo tal vez una vigilancia de la actividad diaria, porque como lo mencionamos, tal vez a una persona que está teniendo una actividad diaria elevada y pautarle tal vez caminatas a lo largo del día, que se mueva un poco más en el día, va a ser un poco más beneficioso a largo plazo que pautarle el cardio tal cual, ¿no? Que considero que esto lo podemos ir hilando un poquito con lo que platicaba Dani respecto al estudio. Entonces, aquí yo siento que podemos tomar la base respecto a qué quitar, qué el sabón es empezar a ver respecto para empezar el déficit energético, empezar directamente con quitar cierta cantidad de kilocalorías, con aumentar la actividad diaria. A ver, me gustaría que ahí comenzáramos a platicar respecto a eso. Creo que se trata de prioridades. Y para las personas que nos escuchan, pues bueno, de nuevo el título del podcast es Gym Rats. ¿Cuál es la prioridad de un Gym Rat? Entrenar la fuerza, ¿no? Lo que queremos es ir a levantar objetos, lograr adaptaciones morfológicas, especialmente hipertrofia miofibrilar. Quizás, ahora que se me ocurre, en algún momento pudiéramos hacer un episodio dedicado a hipertrofia sarcoplásmica y miofibrilar, pero bueno, independientemente de eso, eso es lo que buscamos, ¿no? Y ahí es donde de nuevo podemos encontrar prácticas que en apariencia parecen lógicas, pero en la práctica distan mucho de serlo. Como la recomendación de primero entrenar pesas para agotar tus reservas de glucógeno muscular y ya que termines eso, pues vas a ir al cardio para ya hacer una máquina que grasa exclusivamente. Eso asumiría que el metabolismo es una especie de switch que prende y apaga, y específicamente la utilización de sustratos, cosa que no es así. El metabolismo humano es más un continuo, en donde todos los sistemas convergen, pero obviamente va a haber una mayor predominancia, por ejemplo, de fosfágenos, de glucólisis rápida, de lenta, y hablando de lenta, yéndonos hacia el sistema oxidativo en tanto a oxidación de ácidos grasos, de carbohidratos, incluso proteínas, principalmente dependientes de la intensidad y duración de la actividad. No podemos decir entonces que, y aparte, que te vas a terminar tus reservas de glucógeno con una sesión estándar de levantamiento de pesas. No, no va a suceder jamás, y eso creo que son muy buenas noticias, porque si no fuera así, pues vaya, digamos que nuestro rendimiento no sería el más adecuado. O sea que esas recomendaciones, a pesar de parecer lógicas, pues vaya, se brincan la fisiología por todos lados y lo que realmente sucede, y como todo es un poco más confuso. Otro apartado importante para tratar de dar una respuesta a eso que comentas, Ángel, ¿cómo podemos saber cuántas kilocalorías yo gastar en una sesión de pesas y en una sesión de cardiovascular? ¿Qué dispositivos tengo para poderlo determinar? El principal que tenemos son smartwatches, probablemente algunos otros celulares nada más, pero oye, un smartwatch, por ejemplo, ¿cuál es el input que recibe este dispositivo para determinar todos los números que te arroja? El único que recibe es tu frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿qué tan válida es para determinar el gasto energético? Pues la verdad es que no tanto, porque se ha observado que una vez que se compara con métodos como cámaras metabólicas y cosas de ese tipo, resulta que estos smartwatches sobreestiman demasiado el gasto energético por las actividades, cosa que puede ser un problema si estás utilizando el cardio para quemar o gastar kilocalorías y te dice que te aventaste 400, 500 kilocalorías, cuando en realidad quizás ni siquiera te acercaste a 100, o sea, podría no distar mucho de la realidad. Y desde ahí tienes un problema con tus cálculos.
O sea que la primera respuesta que pudiera proponer es, creo que de entrada la herramienta más fácil para no volvernos locos es controlar lo que ingresa, la ingesta. Y poco a poco podemos ir, ya que tenemos eso estandarizado, enfocarnos en lo que egresa. E incluso ahí en eso que egresa, yo haría la balanza más hacia el lado del NEAT que del cardiovascular como tal. Y aquí para las personas que pueden decir, no, es que esto ya empezaron con los estudios y que eso no es exacto, pues un estudio tiene más controlado lo que están pautando que el solamente arrojar el dato de haz 30 minutos en ayunas, ya es 30 minutos después de entrenar. Y sí quiero desglosar un poquito más el estudio que mencionó Dani, porque tiene conclusiones que para un culturista de entrada podrían parecer inútiles porque vienen de un estudio, pero la aplicación práctica que se puede sacar de aquí y cómo se hizo ese estudio que menciona Daniel es increíble, o es de los mejores estudios que yo en lo personal he visto. Y si quieres, Daniel, lo podemos desglosar. Yo aquí tengo unos datos, pero de entrada el estudio duró 24 semanas y el objetivo era ver las diferentes dosis de ejercicios, pues como de ejercicio aeróbico, cómo afectaba o beneficiaba a la pérdida de peso. Entonces, había 3 grupos en este estudio. El grupo 1 era un grupo control que simplemente les dijeron, cambia tus hábitos, come más frutas y verduras, cocina así tus alimentos, elimina esto, el otro, puras cosas de esas. El grupo 2 se les pautó un gasto energético bajo, que era correr en la cinta, y el objetivo era gastar 8 kilocalorías por kilogramo de peso a la semana, que más o menos era un gasto semanal de unas 800,000 calorías en ese grupo 2. Y en el grupo 3 era un gasto energético alto, donde igual corriendo en la cinta, pero que gastaran un total de 20 calorías por kilogramo de peso semanal, que era un gasto energético de aproximadamente unas 2,000, 2,500 calorías a la semana. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Es que primero no perdieron lo que esperaban los autores que perdieran de peso al finalizar estas 24 semanas y que aumentaban la ingesta por aproximadamente 150 calorías diarias. Entonces, que si estos grupos aumentaban 150 calorías diarias, era un total de 1,000 calorías más o menos a la semana, lo cual ya no se veía que perdían peso. Entonces, ¿qué podemos concluir más o menos con estos mecanismos que menciona Dani como compensatorios? Es que quizás el pautar cardios de 40 minutos, 60 minutos en una preparación no te asegura el éxito de tu atleta. ¿Por qué? Porque ya cuando la dieta se vuelve rígida, que ya estás comiendo 2 tostadas al día, pues al atleta tiene que hacer un cardio en la mañana, un cardio en la noche, pero hay un mecanismo compensatorio por parte del atleta. ¿Qué va a hacer el atleta? Va a decir, como ya hago cardio, me muevo menos en el día. Una, porque tengo poca ingesta de calorías y 2, porque estoy bien cansado. ¿Por qué? Porque hago 2 cardios. Entonces, como tengo más hambre, me da más flojera hacer más cosas, empiezo a picar más de mi dieta, empiezo a meterle más salsas a mi comida, empiezo a aumentar la cantidad de brócoli, de verduras, de sazonadores y las calorías empiezan a aumentar. Entonces, aquí se veía que en el grupo que no compensaba, solo aumentaban su ingesta calórica diaria 14 calorías. Y ese grupo que no compensaba, tampoco disminuían tanto su actividad, su NEAT, perdón, sus pasos diarios. El grupo compensatorio era el que hacía más cardio en el día y el grupo que no compensaba tanto era el que tenía un cardio, digamos, más moderado. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica ya para resumir este estudio? O la que yo considero es que no pautes cardio. ¿Por qué? Porque tiene un margen de tener un efecto compensatorio mucho mayor y que lo más viable es pautar pasos
diarios, porque si tú le pautas a la persona un mínimo, no sé, un mínimo de 8,000 pasos, esa es su meta y difícilmente va a compensar porque es lo único que tiene que hacer en su día. Hacer los pasos a como le dé su gana, como sea, si se sube a una caminadora, si pasea a su perro, si va al súper, pero que son 8,000 pasos mínimo, es más difícil a que esta persona deje de hacer eso porque es el objetivo que tú le pautaste. Si le pautas 2 cardios de 40 minutos, los va a hacer y el resto del día, quién sabe si se mueva porque ya está cansado y va a picar más, como se ve en este estudio, que aumentaban 150 calorías al día más esas personas. Y hay varios puntos. El primero es que la lógica nos hubiera dicho que el grupo que hacía las 20 kilocalorías por kilogramo, evidentemente tendría como resultado mayor pérdida, cosa que no fue así, porque el resultado fue, si teníamos una pérdida del 100%, lo que realmente se logró fue el 20 al 40% de ese objetivo. Creo que Pues fueron imagínate 400 gramos. o sea, un 20 al 40, pues es mucho menos de lo que hubiéramos predicho. Sí. Y termina por la inversión de tiempo y esfuerzo, pues termina siendo una mala inversión. No terrible, no la peor de las inversiones, porque ahí sí también es importante considerar los efectos sobre nuestra salud cardiorrespiratoria del entrenamiento aeróbico. Pero si eso lo quitamos de la ecuación, porque pues somos gym rats, no somos runner rats, pues no es una muy buena herramienta para la pérdida de peso. Adicional, y también ya lo comentabas por ahí, Fer, oye, ¿por qué pues nos guiamos de estudios en mujeres de edad media? Porque aquí tenemos variables controladas como son la composición corporal con un DEXA, que al menos ninguno de nosotros tres tiene acceso en sus casas. Se utilizó agua doblemente marcada, así como una cámara metabólica para determinar el gasto energético basal, que no sé de algún gimnasio que tenga ninguna de esas métricas. O sea que estamos muy seguros de que ese gasto realmente el reportado fue así, cosa que nadie podemos monitorear No, de forma casera. Y eso lo comparamos con las recomendaciones en un gimnasio. No, pues es que como estudios, y eso fue en mujeres, o sea, ¿qué tiene que ver con una persona del gimnasio? Haz tus 30, ok, ponle. Pero entonces tú que estás diciendo que estamos buscando que una persona haga los 30 minutos de cardio, ¿cómo estás realmente cuantificando? ¿Estás utilizando todas estas herramientas? ¿Qué análisis estadístico estás realizando para inferir que estos resultados se extrapolan a todas las personas que asisten a un gimnasio? Es imposible, ¿no? Por eso tenemos que hacer... Aparte, o sea, llega un punto en el que el atleta hablo del gym bro culturista que dice, estoy haciendo dobles sesiones de cardio, estoy comiendo bien poquito y ya me estanqué. Pues, oh sorpresa, no te estancas, es que no te estás moviendo más porque ya estás con mucho cardio y tienes un chingo de ansiedad y estás picando más y estás con ese mecanismo compensatorio haciendo que tu pérdida de peso no sea eficiente. Que adicionalmente no hay una relación lineal entre la actividad física y el gasto. Depende de varios factores, no se malinterprete, porque ahí también hay personas que se van al otro extremo de la balanza, de que, entonces hacer ejercicio no gasta más calorías. Bueno, pues si hiciéramos unas cuantas maromas mentales, entendería por qué lo dicen, porque tenemos estudios como este donde se compensa, pero pues no, o sea, tenemos que ser cuidadosos con los hallazgos y más aún con las recomendaciones. Por eso la insistencia en partir de los estudios, porque pues son variables controladas, análisis estadísticos que nos permiten ponerlo, no solo este estudio, sino muchos otros más, sobre la mesa y ver para nosotros cuál sería la mejor forma de acción. Y en términos prácticos, también resultaría más fácil tener un objetivo de pasos, por ejemplo, incrementar el NEAT, ese componente, y que a lo largo del día nos mantenga activos a una sola sesión de cardiovascular, que ni siquiera se ha especificado la intensidad, si vamos a estar gestionando la fatiga de ese entrenamiento, porque ese es también un componente importante, y más cuando nos brincáramos a la modalidad de alta intensidad por intervalos, que simplemente tener un objetivo de pasos, un rango, que se puede estar monitoreando, que obviamente tampoco va a ser exacto el gasto que nos arrojara el smartwatch, pero en términos de prescripción, pues sí resulta un poco más fácil simplemente decir,
de 8 a 10,000 pasos. Ahorita estamos en 8, vamos a buscar 9 y conforme sea necesario, quizás irlos incrementando. Entonces, lo podemos ver desde esa perspectiva un poco más a fondo, en tanto a lo que realmente obtendríamos a este efecto compensatorio y por el componente un poco menos rebuscado, que sería, pues, que es más sencillo de realizar en el día a día. Y al final, todo esto respecto a la pauta del cardio, como lo mencionan, pues sí, es bastante común, ¿no? Hacer el famoso cardio en la mañana y el cardio siempre en la noche. Y al final de cuentas, algo que igual se puede tocar de aquí, pues es que al final terminas completamente fastidiado de todo el proceso. O sea, al final de cuentas, ya para ti el cardio es odioso y nada más lo cumples porque tienes que cumplir los 30 minutos y lo subes por hacer y ya nada más. Y ahorita tocando igual respecto a lo de los pasos, considero que puede ser más viable a lo largo de un estilo de vida. Digo, yo lo comparto igual desde mi experiencia. Si yo me pongo una meta de 9,000, 10,000 pasos, yo sé que, por ejemplo, en las mañanas puedo salir a hacer una caminata de 20, 30 minutos y los demás pasos se van a cumplir solos en mi día a día. Entonces, eso igual siento que puede de alguna u otra manera hacerlo más viable y que nosotros podamos apegarnos más en nuestro día a día y que al mismo tiempo tengamos en cuenta que estamos cumpliendo con lo que está pautado, ¿no? Porque siento que igual de aquí pues podemos partir pues del término de la especificidad, ¿no? De qué verdaderamente pues queremos. Si sabemos que lejos de perder peso tal cual, queremos maximizar la pérdida de grasa corporal, ¿no? Y algo que igual toca, pues el cardio, realizar 1 hora, aunque sea dividida, de cardio al día, también va a afectar nuestras capacidades de recuperación, que de por sí ya se ven mermadas por estar en este déficit energético, ¿no? Entonces, pues nada más para ir tocando como que ese tema respecto a, ok, el cardio tal cual es pautado y es como una herramienta más, pero basándonos en la especificidad respecto a que qué debemos mantener la prioridad, ¿no? Y tener en cuenta cuál es el objetivo tal cual del atleta, ya sea en la competencia o incluso también de una persona que simple y sencillamente pues quiere perder grasa corporal sin objetivos competitivos, o sea, también como que tener eso en cuenta. Aquí de entrada, este, un atleta tampoco es como demonizar el cardio. O sea, si me preguntan a mí, ¿cuándo sí usarías cardio? Te diría que en muchos contextos y enseguida los puedo comentar. Uno, un usuario de farmacología necesita esa actividad cardiovascular con cierta intensidad para promover adaptaciones positivas a nivel cardíaco, a nivel de oxigenación, que una caminata no te la va a dar, aunque se ha visto que la mortalidad en personas que hacen más de 10,000 pasos al día, pues tienen menor incidencia de morir por otras causas que las que hacen menos de 2,000, 3,000 pasos al día. Entonces ya tenemos esos dos factores que alargan tu vida en un usuario de fármacos. Ahora, ¿en dónde más también usaría un cardio directo? En la cuestión de esos mismos usuarios de fármacos o en alguien natural que utiliza, no sé, yoimbina, extracto de té verde o usa suplementos que su mayor beneficio podrían ser en ayunas y que al ingerir alimentos como podría ser con la yoimbina, no se obtienen, digamos, los mayores beneficios de tomarlos a comparación de que si fueran ayunas. Aunque eso bien podría ser con una caminata, no tampoco tendría que ser únicamente con un cardio directo. Y ahora, también, ¿cuándo se podría usar cardio? Cuando a lo mejor ya estás haciendo tus 15,000 pasos, ya no quieres recortar calorías y puedes añadir 20 minutos de cardio directo en bicicleta o en caminadora a una intensidad moderada, sea en ayunas o después de entrenar, para aumentar el gasto energético y ya no seguir bajando más calorías. Aunque lo menos fatigante del mundo sería ponerte tu reloj desde la mañana, desde que te paras de la cama, contabilizar los pasos que das cuando vas a hacer del baño y cuando haces todas tus actividades del día hasta en la noche, y eso fatiga menos que hacer 2 horas de cardio de 60 minutos cada una, entonces, o 40 y 40, fatiga menos,
rindes mejor en tu día a día, se te pasa el día volando, porque si vas al súper 2 veces a la semana, ya tienes ahí tus pasos diarios, ya no es necesario hacer más cardio, no vas a compensar con más, etc, etc. Es una mezcla de factores, en todo caso, como para tener unas cuantas aplicaciones prácticas. Y esos factores, en primera instancia, es monitorear la ingesta, obviamente, porque también resulta un poco más exacta con todo y sus propias mermas que monitorear el egreso o la salida. Y respecto a si nos inclinamos por el NIT, si nos inclinamos por el cardiovascular formal, vaya, incluso si nos inclináramos por el ETA, cosa que también pudiéramos llegar a hacer quizás con más proteínas, por el efecto térmico de los alimentos, pienso que es más un análisis de costo-beneficio. Realizar sesiones formales de cardiovascular, ¿qué tanto impactaría a la prioridad número 1, siguiendo el principio de la especificidad, que es el entrenamiento de fuerza? ¿Qué tan avanzada está una persona en una fase de pérdida? ¿Está al inicio? ¿Está ya en las últimas? ¿Qué tanto me costaría incluir ahí sesiones formales de cardio en términos de recuperación, en términos de inversión de tiempo y de recursos? ¿O sería más sensato quizás incrementar un poco más el conteo de pasos, de ser posible para el individuo? Porque también el componente de salud debe ser visto, como ya lo comentabas, Proifer. No solo se trata de buscar qué nos va a llevar a más pérdida, porque aquí también la longevidad juega un papel primordial. Y quizás abordar el cardiovascular o el entrenamiento de resistencia desde esa perspectiva nos ayuda a tenerlo un poco más claro, en lugar de solo pensar que cuando quiero perder grasa es el cardio. Y cardio todos los días, dobles sesiones, sin ningún tipo de programación. Es ahí donde ya no tiene sentido. Y lo más interesante, yo lo que hago con atletas es, si pauto cardio, si llego a pautar cardio, que muy pocas veces lo hago, y cuando lo hago es porque tienen alguna ayuda exógena, sea hormona de crecimiento, lo que sea, que sus beneficios se pueden dar en un estado de ayuno, y hacer cardio en ayunas puede venir bien, pero a los que no, que son la mayoría, es, si haces tu cardio, contabilízalo dentro de tus pasos. De primera instancia me importa más los pasos diarios que el cardio, pero que se contabilice dentro de, porque mucha gente tiene esa duda de que, oye, el cardio y más aparte mis pasos, no. O sea, los pasos son con tu reloj, lo que tú estás haciendo. Si en el cardio te los cuenta, perfecto. Si no, pues no. Perfecto, pues antes de pasar al siguiente tema, vamos a un cortecito y ahorita venimos con la segunda parte del episodio. Bien, pues ya regresamos a la segunda parte de este episodio, en el cual pues estamos tocando el tema sobre todo del cardiovascular. Creo que ya tocamos como que todo el contexto detrás del famosísimo cardio, sus aplicaciones y demás. Digo, y esto lo hacemos, como lo mencionó Dani y Fer, no con la intención de demonizar o de decir que no sirve para nada el cardio y nada más hacer pasos. Simple y sencillamente lo hacemos para pintar todo el contexto detrás, porque al final de cuentas pues es una herramienta más, ¿no? Y saber pues al final cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, cuál es lo que quieres lograr con la utilización de esa herramienta, ¿no? Entonces, pues bueno, pasaremos a hablar respecto a entrenamiento concurrente. Dani, te paso la pelota para que puedas un poquito ahí introducir este temilla. Entrenamiento concurrente, para aquellos que siguen escuchándonos hasta este punto, se refiere a la combinación que estemos realizando entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia de forma simultánea. El problema o el posible problema con el entrenamiento concurrente es que si nuestro objetivo primordial fue maximizar la respuesta hipertrófica, en algunos estudios se ha reportado que realizar también resistencia a la par puede mermar dichas adaptaciones. Y de hecho hay memes por ahí de que cardio kills gains, este tipo de cosas. El cardio mata tus ganancias. ¿Qué tanto de cierto hay en ello? ¿Qué tanto mito hay? Es complicado decirlo, porque efectivamente algunos estudios sí muestran una interferencia y una disminución en las respuestas hipertróficas, aunque también algunos de fuerza, pero hay otros estudios que no. Incluso hay estudios que muestran un efecto, creo que se dice sinergia, en donde hay mejores ganancias en presencia de entrenamiento de resistencia.
¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos conciliar todos esos estudios con distintos hallazgos? Creo que una de las mejores oportunidades que tenemos para entenderlo de mejor manera es en tanto a la metodología de cada uno de estos estudios de forma aislada. En todos estos estudios podemos tener una diferencia en cómo se han llevado a cabo, en tanto a qué modalidad de cardiovascular. No es lo mismo, por ejemplo, ciclismo que caminata, que caminadora, que remo. Por ejemplo, en remo tendríamos cuerpo superior y si estuviéramos hablando de ciclismo, pues estrictamente el cuerpo inferior. ¿Cuál es la modalidad de entrenamiento de fuerza que se ha utilizado en cada uno de estos estudios? ¿Qué volumen? ¿Qué intensidad? ¿Qué proximidad al fallo? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué poblaciones? Si es una población ya entrenada, si es una población muy avanzada en su entrenamiento, ¿en qué tipo de entrenamiento tiene experiencia esta población? Si en fuerza, si en resistencia. Y algo también importante, ¿cómo miden los resultados? ¿Cómo se mide que hay una interferencia en la hipertrofia? ¿Qué métodos utilizan? ¿Utilizan ultrasonido? ¿Utilizan biopsias? ¿Utilizan DEXA? ¿Qué realmente se está utilizando en cada uno de ellos? Y lo que vamos a encontrar es que hay una gran variabilidad en todas esas metodologías, por las cuales es difícil extrapolar conclusiones. Ok, si ese es el caso, entonces la evidencia meta-analítica que nos dice, en general, para no hacer demasiado largo esta intervención, en general podemos pensar en que si gestionamos las variables de los dos tipos de entrenamiento y aseguramos una recuperación entre los distintos estímulos, no tendría por qué haber realmente una interferencia significativa, pero aún así necesitamos ser de nuevo cautelosos en cuál es el contexto de nosotros o del individuo, qué modalidad de cardiovascular estamos haciendo. Por poner un ejemplo y para que quede un tanto más claro, no sería lo mismo realizar un entrenamiento para cuerpo inferior enfocado a la hipertrofia y después de eso hacer sprints en una bicicleta estática en tanto a la recuperación que me permitiría de ambas sesiones. Quizás ahí sí tuviera un efecto de interferencia por la proximidad de las sesiones y esa lucha por los sustratos de recuperación de resistencia y de fuerza. Quizás ahí no sería muy prudente, pero tendría ese mismo efecto si, por ejemplo, yo hiciera una sesión de cuerpo superior y después de un tiempo, una hora quizás, hago un poco de entrenamiento de baja intensidad en estado estable en una caminadora, ahí no voy a tener quizás ningún efecto de interferencia entre uno y otro. Entonces se vuelve más un juego de gestionar tus propias variables. Y si no sabemos cuáles son las variables ni de uno ni de otro, solamente se limita a entrenar a tope todo el fallo, todo 4 por quién sabe cuántas repeticiones, y bueno, vemos que no hay una adecuada gestión. Y si el cardio se limita a solo 30 minutos, llueve o truene después, sin ningún tipo de guía para la intensidad o cómo estar gestionando ahí, pues bueno, entonces no me atrevería a decir que no vaya a existir en algún punto una interferencia, porque no hay un control de las variables. Ese es en general el panorama que tenemos al respecto, pero lo que sí estamos muy seguros es que por sí solo combinar fuerza y resistencia no tendría por qué tener un efecto negativo sobre las adaptaciones a la hipertrofia, pero sí necesitamos ser cautelosos en cómo gestionamos la fatiga, sobre todo entre ambos tipos de entrenamiento. Sí, aquí también podría entrar como la típica duda de entonces, ¿qué es mejor? ¿Hago cardio hit o hago cardio lis? ¿O qué tipo de cardio y a qué intensidad sería la mejor? Primero no hay que poner como la batalla, aunque pues, se tiene que poner para que suene interesante. Pero bueno, hay que entender que a más intensidad, sí, nos ahorramos tiempo y si el tiempo es algo valioso para ti, tiene cabida, pero a mayor intensidad, mayor fatiga. Entonces hay que poner en la balanza por qué vas a hacer hit, cuántos días a la semana y que si podemos poner como a modo de estrategias, la primera estrategia que podríamos tener bajo la manga es el cardio lis de baja intensidad, un poquito de más duración o más bien los pasos diarios. Como segunda estrategia, pues sí podríamos tener, digamos, que aumentar la intensidad de este cardio lis, hacerlo más veces a la semana, pero que nunca los minutos que pases o el número de sesiones que hagas de cardio sea mayor al número de sesiones que haces de entrenamiento de pesas.
Creo que es una regla, algo ya bastante vieja, pero que a modo de gestionar la fatiga resulta bastante interesante, que si haces más cardio que lo que entrenas pesas, posiblemente a algo le estás dando más importancia y algo anda mal en tu programación, siendo la especificidad de ir a competir, perder grasa en su máximo esplendor y retener la masa muscular lo más que se pueda. También, ¿qué podemos hacer? Que durante el cardio LIS, pues, escuchar podcast, música, divertirte, creo que es algo que suena bastante obvio, pero que se nos olvida hacer bastante, y creo que por eso es una estrategia también bastante buena. Y como tercera estrategia y como última, pues ya tendríamos el cardio hit, y es como que seleccionar la máquina o el aparato que más imite a lo que podríamos estar haciendo y que no interfiera con nuestro entrenamiento de tren inferior. Porque, como lo decía Dani, comúnmente si entrenas pierna, pues quieres alejar ese cardio hit de alta intensidad unas 48, 72 horas antes de que hagas ese entrenamiento de pierna. Entonces, que puedes hacer el cardio hit el domingo, y si entrenas pierna el martes o miércoles está perfecto. Entonces, por ende, 2 sesiones a la semana de cardio hit tienen cabida. 3, 4 ya no serían lo más eficiente por la fatiga que genera, y sí, pues más que nada por la inversión y la fatiga que genera el cardio hit. Ahora, en mujeres se ha visto en estudios cómo son más capaces de aguantar un poquito más, o de sí tener más capacidad de recuperarse más rápido y por lo tanto aumentar la intensidad del cardio. ¿Por qué? Porque son más delgadas, pesan menos comúnmente y tienen que invertir menos recursos hablando en masa para hacer ese cardio. Entonces las chicas sí pueden aguantar mayor intensidad y mayor duración, pero no quiere decir que por eso van a hacer 2 horas al día. Una posible explicación y que pudiera ayudarnos en la toma de decisiones es el tipo de fibras predominante, por ejemplo, en mujeres. Y digo posible porque es imposible saberlo al menos con algún análisis tradicional de composición corporal. Es más como que algo meramente un ejercicio intelectual. Si hubiera una mayor proporción de fibras lentas, que son más resistentes a la fatiga, entonces quizás pudiéramos explicar en cierta medida por qué habría mayor tolerancia en el ejemplo que comentas. Y si una mujer tuviera menos masa muscular relativo a lo que tuviera un hombre, también pudiéramos entender por qué quizás toleran un poco más de entrenamiento, porque se está estimulando menos cantidad de tejido. Y digo, es una probabilidad, solamente como un ejercicio. De aquí sí, la verdad, dudo poder sacar conclusiones prácticas y mucho menos dar respuestas tajantes. Y otra consideración, pudiéramos partir de fisiología de lo más elemental, del principio de tamaño de Henneman. Para los que no estén familiarizados, que nos escuchan, el principio de tamaño de Henneman nos habla de cómo se reclutan las fibras musculares, cómo reclutamos distintas unidades motoras de mayor o de menor umbral, dependiendo de las necesidades de producción de fuerza. Si entrenáramos un cardio LIS, baja intensidad de estado estable, vemos que las fibras principalmente estimuladas en ese momento, pues serían fibras lentas, fibras tipo 1 rojas. Y vemos que esas son más capaces de tolerar la fatiga, se fatigan más lento. Y vemos que por otro lado, si nosotros buscáramos hipertrofia, las fibras que tienen mayor potencial hipertrófico son las fibras tipo 2, las rápidas, las blancas. Y si estuviéramos entrenando con una proximidad al fallo suficiente, pues entonces quizás tuviéramos un mayor estímulo de estas fibras. Por tanto, eso de alguna manera, aunque está totalmente abierto a discusión, pudiera ayudarnos a entender cómo quizás utilizar el cardio LIS tendría un poco más de sentido, al menos a ese nivel, especulativo por decirlo así, para un culturista, porque vemos que no tendría interferencia entre las fibras que están siendo estimuladas con un distinto tipo de entrenamiento. Que digo, está abierto a discusión porque si pudiéramos, sin lugar, y no es el único factor, vaya, y también para saber qué tipo de fibra predomina en cada individuo, pues imposible casi, pero es más que otra cosa para ver una posibilidad. Y la otra es que sí se pudiera también gestionar sesiones de alta intensidad por intervalos, porque también tienen sus ventajas. Y la principal ventaja que presentan es el factor tiempo, que quizás lo que pudiéramos lograr en gasto energético con 30 minutos en LIS, en HIIT lo pudiéramos lograr en 10 minutos, pero ¿a qué costo de fatiga?
Y sí, la verdad es que el panorama no es totalmente claro y las recomendaciones claras no son totalmente claras, pero pues, ¿qué puedo yo decir? Así son las cosas y se necesita un análisis de las necesidades de cada individuo y de qué toma de decisiones tiene el mayor beneficio por el menor costo posible. Y lo que sí es como que si van a hacer hit, pues no hagan como que burpees o cosas o movimientos que atenúen mucho las fases excéntricas que ya haces en tu propio entrenamiento de fuerza. Como que también elegir la máquina que más beneficie, que menos grupos musculares implique, que menos contacto o impacto tengan articulaciones, porque sí, son 10 minutos muy intensos y que eso va a generar fatiga y que quieres limitar esa fatiga al final del día. Al final de cuentas, gestionar esa fatiga que mencionas, gestionar y tener en cuenta la capacidad que tenemos de recuperarnos, ¿no? Estando igual pues en ese estado, por decirlo así, que tenemos en contra. Y pues como lo mencionamos, nuestro principal objetivo es retener la mayor cantidad de masa muscular. Igual algo, no sé, que me gustaría comentar respecto a todo lo que ya comentaron del entrenamiento concurrente. Es que, pues si no me equivoco, esto se ve a largo plazo, pero mejor dicho, o sea, al tener estas sesiones de manera recurrente, valga la redundancia, porque al final de cuentas igual se puede crear este mal, pues sí, tener como que no hacer este tipo de entrenamiento, porque si lo haces una vez, no sé, por ejemplo, tú entrenaste pierna hoy y sabes que mañana te invitaron a jugar fútbol y pues la neta a ti te gusta mucho y dices, no, pues es que no voy a ir porque pues voy a empezar a perder toda la masa muscular, o sea, como que igual siento que ahí tener en cuenta esto, digo, no sé, respecto a la frecuencia que podríamos recuperar, recalcar respecto al tema del entrenamiento concurrente. Creo que para responder eso, tenemos un estudio de 2000, pues yo tengo, 2020, de Timmins y sus colaboradores, en los cuales fueron 12 semanas de entrenamiento de fuerza, resistencia o concurrente. Y vemos que quizás después de la marca de 6 a 8 semanas, sí puede haber una interferencia. Esa también es clave. ¿Es tan malo el entrenamiento concurrente como muchas personas lo pintan? No, para nada. Pero si tu objetivo es maximizar la hipertrofia, sí el factor, la duración del entrenamiento de resistencia y la intensidad del mismo, sí se vuelve importante, sobre todo tomando como base este estudio en un periodo más de que supere 6 a 8 semanas. Pues siento que ya tocamos todos estos temas de manera bastante interesante, matizando, poniendo todos los contextos que hay eh, en el uso de estas herramientas enfocadas pues en lo que buscamos, ¿no? Que es maximizar la pérdida de grasa corporal y retener la mayor cantidad de masa muscular posible. Entonces, pues bueno, vamos a dar nuestras conclusiones respecto a todo este tema. ¿Quién quiere iniciar? Dani, Fer. Conclusiones, pues pienso que se trata de un análisis de costos-beneficios. Hay que considerar el contexto también del individuo, si es, por ejemplo, una persona recreativa, si ya estamos hablando de fines competitivos, cuál es nuestro calendario, qué tanta prisa necesitamos por llegar a cierto peso, a cierta condición. Todo eso nos puede orientar en la toma de decisiones y tomar lo básico, en tanto a principios de entrenamiento como, por ejemplo, especificidad. Ok, ¿cuál es mi prioridad? ¿Necesito realmente estarme volviendo loco por hacer cantidad de sesiones de cardiovascular cuando mi prioridad es otra? Posiblemente no. Si no estamos gestionando variables de ningún tipo de entrenamiento, pues es como, no sé si se acuerdan de estas manitas de plástico que se pegaban a la pared. Pues es básicamente como agarrar muchas de esas y a ver cuál se pega, ¿no? Pues no, lo que queremos es tener una sola y saber que se va a pegar y no estamos gastando tantos recursos en adivinar qué es lo que va a funcionar. Creo que eso nos puede ayudar un poquito en la toma de decisiones y sí quitar un poquito el estigma, por mencionarlo así, que existe alrededor del entrenamiento concurrente, como que es lo peor que puedes hacer. No, la literatura no nos dice que sea tal y sí resulta confuso adentrarse en ese mundo, pero bueno, ya estuvimos hablando un poquito de por qué, pero no pensar en el cardio como una herramienta así blanco y negro, pérdida de peso. O, por otro lado, cardio va a matar mis ganancias, porque ni la una ni la otra son totalmente ciertas.
Mi conclusión, y más para la población culturista, para mis amigos culturistas que en un futuro vean esto, creo que no es el mejor abordaje desde el día uno de tu preparación decir que estás en preparación porque ya empezaste tus 2 sesiones de cardio. Creo que esa es la frase más sonada del culturismo. Inicio mi preparación y ya inicio con doble sesión de cardio. Eso no tiene absolutamente nada que ver y tu preparación va a ir en picada hacia un mal manejo de la fatiga y hacia un peor entorno de más hambre, más ansiedad, te vas a sentir más apagado todo el día, vas a levantar menos en el gimnasio, vas a tener menor rendimiento, vas a estar más cansado, vas a hacer más cardio que pesas y es todo el entorno favorable para perder músculo aún y utilizando lo que gustes de anabólicos. Bueno, en algunos contextos no, pero bueno, no es el fin utilizar el cardio como única y exclusiva herramienta para perder grasa. Primero hay que entrar en un déficit, pautar cierto número de pasos al día, creo que es la mejor herramienta que pueden tener a la mano y ver que su pérdida de peso esté yendo bien y que el cardio lo utilicen como un cardio directo ya cuando las calorías están siendo bastante bajas y no hay de dónde hacer un gasto energético más grande. Entonces ahí el cardio hace su trabajo, aumenta el gasto energético diario y si aumenta la intensidad del mismo, la duración, pues es una excelente herramienta, pero no es la primera, aunque se crea que sí, no es la primera y no es la única. Y pues bueno, yo igual ya para finalizar, mi conclusión pues es eso, que en base al contexto que ya estuvimos eh, poniendo en todo este episodio, desligar un poquito, si esa mentalidad, porque sí sigue siendo bastante recurrente en los gimnasios, que si quieres perder grasa es cardio, y en algunos casos pues todavía está, aunque siento que ya tiene pues bastante tiempo que se ha estado mencionando esto, pero sin embargo sí se sigue mencionando que el cardio debe ser exclusivamente en ayunas, porque si no, no te va a servir de nada, porque pues bueno, se crea toda esta interferencia. Entonces, pues tener en cuenta todo el contexto que ya dimos respecto al entrenamiento aeróbico y tratarlo como tal, porque es otro tipo de entrenamiento, o sea, tenerlo en cuenta que va más allá de nada más subirte a una máquina de cardio y cumplir los minutos, ¿no? O sea, darle la importancia que verdaderamente se le da, utilizarlo como una herramienta en tu contexto y tratar de gestionarlo de la mejor manera y tener en cuenta pues todo lo que demás hay, no casarte con ninguna herramienta, ni ahorita que mencionamos el cardio, ni los pasos, ni nada, o sea, al final de cuentas es valorar tu contexto e ir desmenuzando y quitando poco a poco, pues para generar este déficit que en el largo plazo es lo que te va a llevar a tu objetivo. Entonces, pues bueno, esa fue la conclusión que yo quise añadir. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy, el episodio número 18. No sé si Dani y Fer quieran agregar algo más. Lo de siempre, el agradecimiento, espero nos sigan etiquetando en sus historias. Espero les guste este episodio. Siempre un gustazo compartir con ustedes y con nuestro querido público y reiterar nuestra supremacía dentro del mundo de los podcasts. Claro que sí. Que se sepa que hemos llegado para quedarnos como el podcast número 1 a nivel Latinoamérica, a nivel, me parece, Oceanía, ya también, pueden pasar en el dato, en cuanto a fitness se refiere. Así que vamos bien, muchachos. También me dejaría dejar, como a muchas personas, ya me dijeron muchas personas, dos, que les gustan mucho nuestras recomendaciones musicales. Así que esa gran cantidad de personas que nos envían mensaje a diarios y que la bandeja de entrada dice más de 100 solicitudes, Explotada. a esas personas les quiero dejar mi recomendación de la semana, que sería Un montón de estrellas de Gilberto Santa Rosa. Perfecto. Ya la estaremos poniendo a prueba mañana mismo. Veremos qué tanta hipertrofia suscitamos. Pienso que en esta ocasión, A ver, vamos a ver. hermanos, si ustedes no conocen a la Fania Oxstars, pues por favor hagan un favor. Creo que les sugiero comenzar con... ¿Qué les puedo sugerir? Les puedo sugerir algo de un clásico. Váyanse con el cantante de Héctor Lavoe, de Lavoe.
La voz de voces. Con eso tienen, dense un ratito, y después me agradecen. Ok, y de mi lado, más básico, pero no menos importante, yo les voy a recomendar la canción de Telaraña, así se llama, de Jera MX y Santa Fe Clan, que la Cabrón. está escuchado y está muy chida, güey. Nos motivamos diferente para generar hipertrofia, pero lo Sin importante es albur. generar. Sin albur. Ah, es sin albur, es sin albur. Ya me estaba ya asustando, dije, espérame, Tranquilos, espérame. tranquilos, no, aquí no, nada de eso. Siempre humor blanco. ¿Es telarañas o telaarañas? Dije, oye, esto no es la No, cotorriza. no, güey, porque si no, sí, ya estaríamos en el top 1, no solo de fitness, sino de todo México. Entonces, no, es telaraña, nada más. Ah, ok. Entonces, aquí dejamos el episodio después de nuestras recomendaciones, claro que sí. A los que nos escuchan en Spotify, dense una vuelta por YouTube, ahí en el canal. Están las redes sociales de Dani y de Fer en la descripción. Los que nos ven en YouTube nos harían un parote si van a Spotify y nos rankean ahí con las estrellitas hasta arriba, nada más le dan clic y le ponen 5 estrellitas. Créanme que eso le ayuda bastante al podcast para llegar aún a más gente de la que ya está llegando. Entonces, pues nada, aquí la vamos a dejar. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana, el próximo viernes. Bye bye.